Pues buenos días a todos, gracias a SIVA, por supuesto, gracias a la organización, gracias a todos los asistentes y voy a pedir perdón porque la charla es un auténtico tostón, lo siento por los asistentes, vamos a ver muchos tratamientos unos seguidos tras otros, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hablar, me han pedido que os comentara cómo aplicar de forma correcta las prostaglandinas en la cerda ibérica. Bueno, como veis, las prostaglandinas, os pongo aquí, las prostaglandinas son muy prácticas y seguras y se pueden utilizar prácticamente en todas las fases del ciclo reproductivo de la cerda. En principio, pues fijaros, aquí ya hay una serie de prostaglandinas que están en el comercio y os podéis ver cómo hay diferentes actividades. Unas son más lutotrópicas, otras son más luteolíticas, unas producen más efectos secundarios, unas actúan más sobre la fibra lisa, pero de alguna manera casi todas son capaces de hacer prácticamente el mismo tipo de trabajo. Lo primero que quería comentaros es, de alguna manera, hacer un pequeño repaso de la fisiología del ciclo estral para que luego entendamos los tratamientos. Los folículos primarios, cuando la cerda reinicia un ciclo, los folículos primarios se van transformando en folículos secundarios, terciarios y hasta llegar de alguna manera al estadio del folículo de Graf. Y todo eso, en un principio, es por el efecto de la FSH. Al principio la FSH hace un reclutamiento de folículos, en el caso de la cerda ibérica no son tan numerosos como en el caso de la cerda blanca, hace 8, 9, 10, 15 folículos en una ovulación y luego en combinación, una vez que se ha producido el reclutamiento, en combinación con la LH llega al punto de maduración y tenemos aquí el folículo de Graf. El folículo de Graf al final termina por ovular, se produce la dehiscencia folicular y el ovocito sale. Este mismo antro, una vez vacío, como consecuencia del pico de LH, una vez que se ha producido la ovocitación como consecuencia del pico de LH, también como consecuencia de la actuación de la LH, ese antro vacío se va a transformar en el cuerpo rojo y en el cuerpo lúteo. ¿Vale? El cuerpo lúteo es fundamental porque el cuerpo lúteo, como todos sabéis, va a producir progesterona y la progesterona es aquella hormona que de alguna manera hace que el ciclo estral dure lo que tiene que durar y que el ciclo de gestación hace que dure lo que tiene que durar. ¿Cuándo se acaba la actividad de la progesterona? Tenemos aquí las prostaglandinas, ¿verdad? Las prostaglandinas son las que van a determinar la enucleación del cuerpo lúteo, la falta de actividad, el fin de actividad del cuerpo lúteo y a partir de aquí se va a producir un ciclo nuevo si la cerda no está gestante o el ciclo de gestación terminará con el parto por la actividad de las prostaglandinas, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos a intentar recordar 4 o 5 cifras o 4 o 5 datos. Primera cifra que queremos recordar, ¿vale? Que los niveles de progesterona son altos hasta el día 17. Se han iniciado muy pronto, inmediatamente después de la ovocitación, y se van a mantener altos hasta el día 17. Otra cifra que tenemos que manejar: los cuerpos lúteos solo son sensibles a las prostaglandinas a partir del día 12. Antes del día 12, día 13, es imposible utilizar una prostaglandina para intentar desactivar un cuerpo lúteo. Otra cifra que es importante, fijaros, las prostaglandinas se inician, de alguna manera se van a elevar a partir del día 12 y van a tener su máxima actividad a partir del día 15. Claro, los cuerpos lúteos no son sensibles hasta el día 12, ¿para qué va a haber prostaglandinas? Empiezan el día 12 y la máxima actividad hasta el día 15. Y también es importante la última frase, los cuerpos lúteos siempre se rompen como mínimo tras 2 oleadas de prostaglandinas, es decir, una sola oleada de prostaglandinas es muy difícil que rompa un cuerpo lúteo, porque la primera oleada sensibiliza, pone los receptores en funcionamiento y la segunda es la que consigue realmente enuclear el cuerpo lúteo. Normalmente cuando vamos a hacer un tratamiento de sincronización, de inducción de celo, utilizamos las gonadotropinas 400-200 y voy a explicar un poco esto porque mucho de lo que vamos a hablar de las prostaglandinas es como coadyuvante de los tratamientos con gonadotropinas para inducir el celo. Entonces, cuando compráis una 400-200, pongo allí gonadotropina sérica, la 400, su función fundamental es simular la función de la FSH. La gonadotropina coriónica, la 200, la que funciona como 200, su función principal es simular el efecto de la LH. Y luego pongo más abajo las prostaglandinas de síntesis, las que utilizamos todos los días, pues tienen 3 tipos de funciones, son luteolíticas, son uterotónicas y son capaces de inducir la ovulación. Vale. Entonces, pregunto, cuando aplicamos gonadotropinas y tenemos un fracaso, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un fracaso en la aplicación de las gonadotropinas? Pues mirad, muchas veces porque estamos utilizando esas gonadotropinas en momentos inadecuados. ¿Cuándo es un momento inadecuado?
Estamos en presencia de cerdas en subestro. Es decir, ¿qué es un subestro? Pues fijaros, estamos hablando de cerdas que ciclan sin signos externos de celo. ¿Por qué? Porque no tenemos estimulación suficiente, porque no hay estimulación, o sea, no hay estimulación, la estimulación es insuficiente, o en condiciones de verano, en otoño, en la final del verano y en otoño, cuando las cerdas realmente se niegan fisiológicamente de alguna manera a reproducirse y no nos muestran, les cuesta mucho mostrarnos ese tipo de celo. Otra opción de fracaso por el momento inadecuado es el pseudoanestro, asociado a celos no detectados. La cela realmente sale en celo, tiene un celo incluso evidente, pero nosotros somos torpes y no somos capaces de detectarlo. Como consecuencia, fijaros, de insuficiencia de dedicación en las labores del diagnóstico de celo, ¿vale? La recela en nulíparas en lotes muy grandes, no somos capaces de controlar todas las nulíparas, no somos capaces de estimular todas ellas. La recela en nulíparas sin ayuda del macho con berracos inadecuados, berracos demasiado jóvenes o berracos demasiado viejos que presiona la cerda y por miedo de alguna manera se inhibe la presencia del celo. Contacto continuo a través de berracos, con los berracos a través de separadores, se produce hermanamiento y no hay presencia muchas veces de síntomas de celo, o la recela sin ayuda del berraco o excesivamente rápida en cerdas encamisadas. Y la última opción, celos lactacionales. Muchas veces pensamos que no hay celo, pero es que la cerda tras un destete no sale en celo porque ha tenido un celo lactacional. Entonces, en estas circunstancias, lógicamente, nos podemos encontrar con cerdas que están en fase de cuerpo lúteo. Y fijaros, os acordáis que el cuerpo lúteo dura 17 días. Por lo tanto, es muy fácil encontrarnos en esas cerdas que tienen subestros o pseudoanestros, nos podemos encontrar en fase luteal. Cuando nosotros aplicamos una gonadotropina 400-200 en ese momento, es imposible que la reacción sea la correcta. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros aplicamos las gonadotropinas en esa fase luteal, nos vamos a encontrar que normalmente no hay celo. Lo típico, llegamos, pinchamos y no hay celo. Y lo malo de eso es que no solamente es que no haya celo, es que el intervalo entre celos se alarga. Hemos dicho que la parte 200, la que simula el LH, tiene función luteotrópica. ¿Qué va a hacer? Ese cuerpo lúteo que ya existe lo reestimula y se alarga, ¿vale? Por eso esos celos se alargan. Y muchas veces esas cerdas terminan por ir al matadero. Y además, esa activación muchas veces produce cuerpos lúteos persistentes. Bueno, si se produce celo, que vamos a tener celos muy cortos, difíciles de diagnosticar, difícil de encontrar un momento de inseminación y a partir, por tanto, vamos a tener también problemas de repeticiones. Y cuando la cerda queda preñada, muchas veces vamos a tener camadas cortas porque la tasa de ovulación disminuye. Otro problema, cuando aplicamos las gonadotropinas 400-200, es que lo apliquemos en animales inadecuados. ¿Qué es un animal adecuado? Un animal enfermo, un animal desnutrido. Esos animales que están desnutridos tienen mal desarrollo folicular. No ha funcionado bien la FSH y el LH y se han desarrollado mal los folículos. A partir de ahí, igual, vamos a aplicar una gonadotropina 400-200 y no va a funcionar el tratamiento porque no hay respuesta. El desarrollo folicular es escaso. Entonces, nos centramos. Vamos a intentar inducir un celo puberal en unas cerdas. O sea, nosotros tenemos cerdas impubres y vamos a intentar inducirlo. Fijaros que en esta gráfica vemos como la mayor parte de las cerdas ibéricas van a entrar en celo entre los 75 y los 120 kilos de peso y van a entrar en celo por primera vez entre los 140 y los 175 días de vida. Por lo tanto, cuando nosotros quisiéramos inducir una pubertad, tendríamos que trabajar aproximadamente entre los 145 y los 155 días de vida. ¿Qué tendríamos que hacer? Aplicaríamos una gonadotropina 400-200, ¿vale? Haríamos un contacto rotativo con berracos, porque aparte de la gonadotropina nos interesa estimular bien la cerda para que los crecimientos foliculares sean adecuados, y aquí, por primera vez, aparecen las prostaglandinas. Hemos inducido el crecimiento folicular y vamos a romper los cuerpos lúteos. Hemos inducido el crecimiento folicular, hemos inducido la ovulación, pero queremos romper los cuerpos lúteos. Y entonces vamos a aplicar las prostaglandinas 18 días después de la aplicación de la gonadotropina, fijaros 2 veces, con 8 o 10 horas de intervalo, y a todas las cerdas tratadas. ¿Por qué? Porque hay cerdas que en estas circunstancias consiguen tener ovulación, pero no tienen síntomas de celo. Por lo tanto, debemos obligatoriamente tratar a todas. Dejaríamos pasar ese segundo celo, ¿vale?, que ya hemos obligado a producirse como consecuencia de la inyección doble de gonadotropinas y luego prostaglandinas, e inseminaríamos en el tercero con la intención de que la cerda ya tenga su desarrollo reproductivo adecuado. Segundo punto.
vamos a intentar inducir o recrear síntomas de celo en cerdas que a lo mejor ya sí que han sido púberes porque tienen más de 180 días de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos posibles vías. La primera, ¿vale? Estamos hablando del día cero, consideraríamos 5 días después del transporte o relajamiento. Muchas cerdas, sabéis que cuando las movemos tienen celo de transporte, ¿vale? Contaremos ciclo de 20 días. Las nulíparas no ciclan cada 21, ciclan cada 20. Y aplicaríamos ahí, en ese momento, la gonotropina 400-200, 3 días antes del celo deseado. Segunda opción, prostaglandinas, ¿vale? Hacemos una aplicación doble, porque muchas de esas cerdas pueden haber tenido ya celo, hacemos una aplicación doble y aplicamos la gonotropina 400-200 48 horas después. Este celo siempre lo debemos dejarlo pasar y utilizar el siguiente. Vale. Cerdas en situación de anestro. Fijaros, 3 posibilidades. Cerdas con más de 7 meses sin celo conocido, consideramos día cero el 5.º día después del relajamiento, cerdas inducidas sin celo conocido, es decir, cerdas que ya hemos inyectado de alguna manera con algún tipo de hormonas, contamos el día cero el 4.º día después de la inducción, y cerdas cubiertas, no preñadas y sin repetición, contaremos el día cero el día de la última cubrición, de la última inseminación. Vale. Entonces, a partir de ahí, veis que el tratamiento es muy parecido al que hemos hecho antes. Contamos los periodos de 20 días y ponemos las prostaglandinas para romper aquellos posibles cuerpos lúteos que ya tenemos, porque hemos ido contando los ciclos y estamos en fase de receptiva, ponemos doble inyección y el día 14 o 15 del último periodo. Y 2 días después pondríamos la gonotropina 400-200. Ahora, nos encontramos con cerdas destetadas. Podemos tener dos tipos de anestro, y ahora que nos vamos a encaminar a acción del verano, nos vamos a encontrar mucho con esto. Podemos tener un anestro lactacional leve, cuando no tenemos más allá de un 10% de cerdas que nos salen en celo 9-10 días después del destete, o tenemos un anestro lactacional grave cuando tenemos más de un 10%, un 10, un 12, un 15%. Vale. ¿Cómo actuamos en el anestro lactacional o estacional leve? Pues muy fácil, simplemente vamos inseminando, destetamos, van saliendo de celo las cerdas, vamos inseminando y cuando llega el día 9, día 10, ponemos nuestra gonotropina 400-200. Vale. Lógicamente, las que salen en celo, esas cerdas estaban en el anestro. Pero va a haber un porcentaje de cerdas que no salgan en celo, o a lo mejor sí, ojalá salieran todas, pero a lo mejor inyectamos 10 y 5 salen en celo y 5 no. ¿Qué significa esas 5 que no han salido en celo? Seguramente esas cerdas no han salido en celo porque están en fase luteal, porque han tenido un celo lactacional. Claro, esas cerdas han tenido un celo lactacional, están en fase de cuerpo lúteo, encima las hemos puesto una gonotropina. ¿Qué tenemos que hacer? El día 15, para estar seguro que todas tienen el cuerpo lúteo sensible, aplicaríamos la doble inyección de prostaglandina, ¿vale? Y 2 días después volveríamos a aplicar la gonotrofina. En el caso del anestro lactacional grave, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos, ¿tengo un anestro verdadero? Pues ¿cómo lo puedo hacer? Hay 3 posibilidades. Estudiando si las cerdas salen en celo después de la aplicación de las gonadotropinas, como hemos visto hace un momento, inyectando, en principio, viendo el tipo de repetición, luego inyectando las gonadotropinas 400-200 o, de alguna manera, estudiando si hay progesterona en sangre. Si yo estudio las repeticiones, me daré cuenta que la mayor parte de las cerdas me salen en celo entre el día 14 y 22. Como las cerdas van a salir en celo en la última semana de lactación, pueden repetir otra vez en celo entre el día 14 y 22. Tengo muchas repeticiones ahí, tengo celos lactacionales. Como hemos visto antes, si yo inyecto una 400-200 y tengo un problema que no funciona, hay cerdas que no salen, automáticamente tengo que pensar que tengo problemas de celo lactacional. Y, por supuesto, si yo pongo un poquito de sangre en un tubito, lo mando al laboratorio y me dice que tengo progesterona, evidentemente también tengo un celo lactacional. ¿Qué haría tras una mala respuesta? Como hemos visto antes, cuando ponemos una 400-200 y no funciona, pues primero, evidentemente, buscar el problema de la paridera. Tengo que ver por qué tengo celos lactacionales. No pinchar la 400-200 el día 9. O sea, si ya he puesto la gonotropina en el día del destete y no funciona, luego no voy a pinchar a las cerdas el día 9 y aplicaríamos el tratamiento que vamos diciendo, doble inyección de prostaglandina el día 13 y la gonotropina a continuación. Si yo tengo un celo lactacional, ¿por qué se puede producir? Pues se puede producir por muchos motivos, pero fundamentalmente porque baja la producción láctea. Y la producción láctea baja por enfermedad de la cerda, por mortalidad de lechones, por una serie de situaciones. Todo aquello que haga que la producción láctea baje automáticamente hace que una cerda pueda salir en celo en la lactación. Pero otra posibilidad es que la cerda tenga un balance energético positivo. Y hay estirpes que son capaces de comer mucho. Y una vez que entran en anabolismo, automáticamente esa cerda puede entrar en celo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, si yo tengo muchos celos entre el día 14 y 22, puedo suponer que tengo celo lactacional, pero el diagnóstico cierto siempre lo haré con análisis de progesterona.
¿Qué haría con esas cerdas? Pues evidentemente buscar el problema de la paridera, no pinchar la gonadotropina el día del destete, por supuesto, si ya sé que tengo progesterona en sangre, no puedo pinchar el día del destete y tampoco pincho el día 9 y 10. Y haríamos el tratamiento que vamos repitiendo el día 13 con doble prostaglandina y luego la gonadotropina. ¿De acuerdo? Dice, y si no somos capaces de resolver el problema, una posible solución es utilizar el altrenogés. Podríamos utilizar el altrenogés desde el día 14 de lactación hasta destete, si son 21 días hasta el día 21 y si son 28 días hasta el día 28. De esa manera os puedo asegurar que las cerdas no salen solo en la paridera. Vale. Entonces, si no tengo presencia de progesterona, he hecho análisis y no tengo presencia de progesterona, las gonadotropinas las puedo utilizar, puedo hacer 3 tipos de tratamientos. Puedo aplicar gonadotropinas y puedo utilizar prostaglandinas. De alguna manera, aplicaría una gonadotropina 400-200 el mismo día del destete o al día siguiente. A mí personalmente me gusta más utilizar el día siguiente del destete. Podría poner una prostaglandina el día del destete o podríamos combinar las dos. Cuando tengo un problema realmente severo, tengo porcentajes del 25-30% de cerdas que no salen en celo, aplicar el doble tratamiento. Una prostaglandina el día del destete y al día siguiente la 400-200. Vale. Si yo tengo un diagnóstico de tengo un diagnóstico de gestación negativo y tengo cerdas en diagnóstico de gestación negativo el día 23, automáticamente tengo que intentar recuperar ese celo el más posible, el más rápido, de forma más rápida posible, y aplicaría una gonadotropina 400-200 el día 23. O sea, vale, la tengo negativa y automáticamente la inyecto, ¿vale? Si hago diagnóstico de gestación a 30 días, me tengo que esperar 5 días. Ahí aplicaría la prostaglandina con doble inyección y 2 días después aplicaríamos la gonadotropina 400-200. Anestros en cerdas, veis que es igual a lo que hemos explicado antes con la cerda nulípara, por lo tanto no lo voy a repetir porque ando un poquito mal de tiempo. Inseminación. ¿Para qué me sirve una prostaglandina en el momento de inseminación? Fijaros, el fallo reproductivo asociado a la inseminación puede estar relacionado con muchas cosas, con mala sanidad, con calidad seminal insuficiente, con defectos en el transporte y conservación, como veis, excesiva conservación, por muchos motivos. Pero fijaros la última pongo por ruptura de la continuidad biológica. ¿Qué es esto de la ruptura de la continuidad biológica? De alguna manera, cuando el berraco eyacula un líquido, que es el plasma seminal, y los espermatozoides. Vale, los espermatozoides son los que van a fecundar, pero todo lo que hay en el plasma seminal también nos sirve. Ahí hay proteínas de reconocimiento, hay, lógicamente, nutrientes para los espermatozoides, y una cosa muy importante es que hay hormonas. En el plasma seminal hay fundamentalmente estrógenos, y esos estrógenos, cuando se introducen dentro de la cerda, en la monta natural, automáticamente lo que hacen es provocar la liberación de prostaglandinas endometriales. Esas prostaglandinas endometriales alcanzan el ovario y provocan la ovulación, y provocan la sincronización entre la ovulación y la monta natural. ¿Vale? ¿Qué pretende el berraco? El berraco pretende que la cerda se quede preñada de sus genes. Si al cabo de unas horas viene otro macho y repite la cópula, no hay ningún problema, ya está preñada. Ya está preñada del primer macho que hizo la monta. Entonces, en las dosis seminales, cuando nosotros recogemos el semen, nos enseñaron los gurús de entonces, lo que nosotros aprendimos, nuestros maestros, nos enseñaron a retirar la fracción pobre y recoger solo la fracción rica. ¿Qué estamos haciendo? Automáticamente tirando el plasma seminal al suelo. Automáticamente estamos tirando los estrógenos, las hormonas las estamos tirando al suelo. Y lo que queda, porque al fin y al cabo siempre queda una parte de plasma seminal, luego lo diluimos, le ponemos, hacemos 20 dosis, 25, 30 dosis, ponemos un montón de diluyente. Queda tan poquita cantidad de estrógenos que son incapaces de inducir el proceso de ovulación natural, de inducir la sincronización. En monta natural se produce, en inseminación artificial esa sincronización no se produce. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta que además la vida media de un espermatozoide de monta natural está entre 36 y 24 horas y la vida de un espermatozoide de inseminación está entre 8 y 24 horas, esa capacidad de espera que encima se ve reducida por malos transportes, mala conservación, etcétera, etcétera, cuanto más nosotros fuéramos capaces de sincronizar el momento de inseminación con el momento de ovulación, más posibilidades tenemos de conseguir una fecundación óptima. Por lo tanto, ¿qué conseguimos al poner la prostaglandina en la dosis seminal? Mejoramos el transporte, es uterotónico en la prostaglandina, adelantamos la ovulación y sincronizamos. La ovulación se puede adelantar, como veis, hasta en 12 horas.
¿Cuándo me di cuenta yo de esto? Trabajando con semen congelado. Estaba trabajando con semen congelado y como veis aquí, bueno, pues oye, mira, la tasa de partos era muy parecida, semen congelado, semen refrigerado muy parecida, pero el tamaño de camada era considerablemente menor. Empecé a poner prostaglandinas y automáticamente el tamaño de camada se igualó, 11,22, 11,29. Las fertilidades se mantenían. Cuando luego estuvimos, claro, y el semen congelado tiene una capacidad de espera muy baja, ¿vale? Luego hemos ido probando con semen refrigerado en granjas normales. Siempre que se hace una prueba testigo, una prueba con testigo, las cerdas que han sido inseminadas con prostaglandinas paren más lechones. Aquí vemos 3 pruebas, aquí vemos una prueba en Francia, en una época, ahora por ejemplo esto es época no estival y hay una mejoría, fijaros, de 1,2 lechones. En la época estival hay una mejoría de 1,6 lechones y fijaros la diferencia de tasa de partos, esta es mala, 78%, pero la que no lleva prostaglandinas bajó hasta el 54%. Esta prueba también está hecha en España en época de calor y en zona caliente, esto está hecho en Murcia, y vemos claramente también cómo las cerdas que son inseminadas con prostaglandinas automáticamente mejoran su prolificidad. Y aquí vemos una prueba, o sea, una comparación de nuestro amigo Aguarón, en la que contra el control, tenemos Dinopros, tenemos 2 tipos de coprostenol y todos ellos, absolutamente todos, mejoran en tasa de partos y en tamaño de camada. Es decir, las prostaglandinas son capaces de hacer este tipo de trabajo. Inducción del parto. Fijaros, yo pongo aquí SI 113. ¿Y por qué pongo SI 113? Porque lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestro ordenador, ver el tamaño, la longitud real de la gestación en nuestra granja. Fijaros que aquí en este estudio lo he hecho con aproximadamente 5.000 gestaciones y fíjate, en esta granja de cerdas ibéricas 113 días. Hay un 47%, casi un 48%, que tienen menos longitud de gestación, pero hay un 26% que tienen más. Y fijaros qué curioso, que son las cerdas viejas, las que van teniendo cada vez longitudes de gestación más largas. Primero, controlar la longitud de la gestación real de nuestra granja, y luego aplicar los tratamientos. Entonces, ¿qué se hacía o qué se ha hecho normalmente? Dice el prospecto, poner una prostaglandina y al día siguiente se supone que las cerdas paren. No es cierto, hay una sincronización insuficiente, porque esa prostaglandina, de alguna manera, como hemos dicho antes, necesita una doble aplicación. Y cuando tú aplicas una sola, las únicas cerdas que van a entrar en parto son aquellas que habían iniciado el proceso de parto por sí mismas. Entonces, como eso no ocurría, llegó otro y dijo, vale, vamos a poner, después de la prostaglandina, llegamos por la mañana y las que no hayan parido, automáticamente le vamos a poner una oxitocina. Y entonces es una inducción dependiente. La oxitocina hace que haya contracciones uterinas y hace que se libere prostaglandinas endometriales. Es esa prostaglandina endometrial la que consigue automáticamente producir el parto. Pero claro, yo puedo tener un fracaso, en la inducción porque he utilizado un momento inadecuado, demasiado pronto, los lechones están inacabados, son inmaduros, pesan poco y tengo más mortalidad. O he hecho un tratamiento inadecuado porque he aplicado prostaglandina más oxitocina. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que como se paraliza el parto, y dice, ¿y por qué se paraliza el parto? Porque la cerda empieza a tener contracciones antes de tener un parto productivo, antes de tener realmente el cervix abierto. Empieza a parir y no puede parir. Y al cabo de un tiempo se abren con la segunda oleada de prostaglandina, empieza a parir lechones. Al cuarto o el quinto se para y nos toca meter la mano. Y a consecuencia de tener que meter la mano, tengo problemas. Automáticamente, más nacidos muertos, más metritis, más descargas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, mi recomendación, doble aplicación de prostaglandina. Haríamos una prostaglandina el día 112 por la mañana, a las 10 de la mañana, y una segunda prostaglandina el 112 también, un día antes del parto, a las 6 de la tarde. Jugamos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si tenemos animales nerviosos como nulíparas, puede servirnos el mismo tratamiento, pero le añadiremos carazolol. Primera a las 10 de la mañana, segunda a las 6 de la tarde y por la mañana le aplicaremos carazolol, el suocrón, para conseguir que esa cerda no luche de alguna manera contra el parto, no tenga adrenalina y no nos inactive la oxitocina. La adrenalina es la antítesis totalmente, antagonista totalmente de la oxitocina. ¿De acuerdo? Entonces, y ya como último, vamos a hablar un poquito de las descargas vaginales. Las descargas vaginales están muy relacionadas con el manejo, ¿vale? Y cuando nos equivocamos en el manejo, pues en general tenemos una involución uterina inacabada. Cuando hay problemas de estreñimiento, de contaminaciones ascendentes, generalmente lo que vamos a tener es una involución uterina inacabada.
La involución uterina necesita como mínimo 4 semanas, mínimo 3, 4, que normalmente cuando hacemos un destete normal, pues la verdad es que entre el destete y el tiempo que tarda el hacer denselincelo casi siempre está acabada la involución uterina. Pero a veces no, a veces destetamos demasiado pronto, hacemos inseminaciones y vemos que las cerdas repiten. Y previamente, antes de la repetición, 3, 4, 5 días han tenido una descarga vaginal. Muchas veces es porque hemos hecho una inseminación con un útero aún no recuperado. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una prostaglandina después del parto, pues vamos a tener esas tasaciones. Vamos a tener una activación de los mecanismos de defensa uterina, una expulsión de los óvulos y una recuperación del peso y el tamaño del útero. ¿Vale? ¿Cuándo tenemos que aplicar esas prostaglandinas? Las vamos a tener que aplicar después de que las prostaglandinas naturales, en comillas, empiecen a acabarse. Las prostaglandinas naturales mantienen niveles suficientes 48 horas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es añadir prostaglandinas después de. ¿Cuándo es después de? Pues lo haremos 24, 36, máximo 48 horas. Mi recomendación es más bien 24, 36, para reforzar la propia liberación de prostaglandinas naturales. Y se va a producir toda esta cascada. Al poner las prostaglandinas, pues fijaros, se va a acelerar el tránsito intestinal y vamos a disminuir el paso de aminas biógenas y endotoxinas bacterianas al torrente. Y que ese paso pues provoca todo el proceso de inflamación y dolor y de fiebre. Eso lo vamos a evitar. A partir de ahí vamos a tener una mejor producción de láctea, unas contracciones miometrales mejores, expulsión de los fluidos, mecanismo de defensa uterina activado, ¿vale? Y a partir de ahí mucho mejor celo y mucha mejor implantación. Por lo tanto, siempre que se aplican estas prostaglandinas vemos resultados de reducción del intervalo de destete-celo, mejoría de fertilidad y mejoría de prolificidad. Vemos aquí una comparativa entre dos prostaglandinas, dinopros y cloprostenol, y vemos que incluso los cloprostenoles consiguen reducir aún más el porcentaje de descargas vaginales. Esto es en primíparas y en esta otra es en multíparas. Y ya para terminar y concluir, podríamos decir que cuando aplicamos prostaglandinas inmediatamente después del parto, en una granja que tiene problemas de descarga vaginal, vamos a descender el número de descargas vaginales en lactación, vamos a disminuir el síndrome de metritis, mamitis, disgalasia, vamos a reducir el número de tratamientos antibióticos, vamos a hacer un descenso del número de descargas vaginales después del destete, de la cubrición por destete, haremos un descenso también de las repeticiones y un incremento de la tasa de fertilidad y de prolificidad. Y en aquellas granjas que no tienen un problema de descarga vaginal, también vamos a tener beneficios. Vamos a conseguir aumentar el peso del lechón al destete porque la cerda va a producir más cantidad de leche y de mejor calidad, vamos a disminuir el número de bajas en lactación, va a haber un descenso del intervalo destete-celo, va a haber un descenso del intervalo destete-cubrición fértil y, por supuesto, un descenso de los días no productivos. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchas gracias.